Soy un investigador y me dedico a revelar la verdadera vida de los actores del Chavo del Ocho, los secretos que nunca salieron a la luz y las energías que se movían detrás de esas risas que marcaron generaciones. Si quieres conocer la verdad de lo que ocurría en las grabaciones, las emociones ocultas, las rivalidades silenciosas y los misterios que la televisión jamás contó, quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará una parte desconocida de quienes creíamos conocer. Si escuchas las historias de este canal durante 21 días seguidos, comenzarás a notar cómo algo dentro de ti cambia, cómo se abren recuerdos y emociones que antes no estaban ahí. Comenta la fecha exacta en la que comienzas este viaje, porque será el punto donde anclarás la nueva energía del Chavo del Ocho. Hoy descubrirás la historia de una mirada que lo decía todo, de una tensión que se escondía entre las risas, de una rivalidad silenciosa que dividió más de lo que imaginas. Te hablaré de Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves, dos mujeres unidas por el mismo escenario, pero separadas por algo más profundo: la belleza, la admiración y la sombra del ego. Lo que muchos no saben es que detrás de los aplausos y los guiones había algo más que simples diferencias. Había una energía tan intensa que se sentía incluso en los pasillos del canal. Florinda era una mujer fuerte, perfeccionista, con una presencia que imponía respeto. Cada gesto suyo parecía calculado, cada palabra tenía peso. Era la figura elegante, la dama del set. Pero cuando María Antonieta aparecía, todo cambiaba. Su risa iluminaba el ambiente, su dulzura natural desarmaba las tensiones y su belleza sencilla atraía todas las miradas. A pesar de su papel de niña, quienes la conocieron dicen que había algo magnético en ella. Su rostro tenía una inocencia que contrastaba con la rigidez del ambiente. Y eso, sin saberlo, despertó una comparación que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Los primeros años todo parecía normal, pero poco a poco el ambiente se volvió más frío. Florinda empezó a cuidar su imagen con obsesión. Revisaba cada plano, cada cámara, cada escena donde aparecía María Antonieta. Quería asegurarse de que la atención no se desviara. Algunos decían que era profesionalismo, otros que era inseguridad, pero el elenco comenzó a notarlo. Doña Florinda y la Chilindrina no solo discutían en la ficción. Detrás del escenario el aire se llenaba de tensión cuando coincidían. Rubén Aguirre, en una entrevista perdida, contó que había momentos en que preferían no grabar escenas donde ambas estuvieran demasiado cerca. No porque se llevaran mal, sino porque el ambiente se volvía pesado, inexplicablemente denso. Era como si la energía de una chocara con la de la otra. En una ocasión, mientras grababan un episodio en la vecindad, las luces del set comenzaron a titilar. El técnico de iluminación aseguró que no había fallas. Lo curioso es que el parpadeo solo ocurría cuando ambas compartían plano. El director pidió repetir la escena varias veces, pero siempre pasaba lo mismo. Cuando una de ellas salía de cuadro, la luz volvía a la normalidad. Desde entonces, los camarógrafos decían en tono de broma que el set sabía cuando estaban juntas. Pero los más antiguos creían que no era coincidencia. Decían que esas dos mujeres representaban fuerzas opuestas dentro del programa. Una la estructura y el control, la otra la espontaneidad y el encanto natural. Y cuando esas dos energías se encontraban, algo se alteraba. La tensión creció aún más cuando comenzaron las giras internacionales. María Antonieta recibía una atención inesperada del público. Los niños la adoraban, pero también los adultos la miraban con una admiración diferente. Su carisma traspasaba las fronteras del personaje. En una de las presentaciones, en Chile, el público coreó su nombre durante minutos antes de comenzar la función. Florinda observó desde lejos, seria, sin aplaudir. Cuando la función terminó, apenas cruzaron palabra. Un miembro del equipo recuerda haberlas visto salir del camerino en silencio, con miradas que decían más que 1000 frases. A partir de ahí, comenzaron los cambios en el guión. Las escenas de la Chilindrina se redujeron, sus intervenciones se acortaron y los diálogos de Doña Florinda se volvieron más frecuentes. Oficialmente eran ajustes artísticos, pero en los pasillos se murmuraba otra cosa. Algunos decían que era una forma de equilibrar la atención, otros que era una estrategia para mantener las jerarquías dentro del elenco. Sin embargo, lo que realmente comenzó a preocupar a todos fue la energía del set. Las cámaras se apagaban solas,
Los micrófonos captaban sonidos extraños, y en más de una ocasión, las grabaciones se interrumpieron sin razón técnica. Un ingeniero de sonido aseguró que, durante una pausa, mientras el estudio estaba vacío, captó el sonido de dos voces discutiendo, pero en la cinta no se distinguían palabras, solo tonos de emoción. Era como si la rivalidad hubiera quedado grabada en el ambiente. Años después, cuando se revisaron esas cintas antiguas, se escuchaban ligeras interferencias en los episodios donde ambas compartían escena. Los estudios técnicos no pudieron explicarlo. En las grabaciones limpias siempre había una frecuencia extra, un ruido suave, casi como un suspiro. Lo más inquietante es que ese sonido solo aparecía cuando María Antonieta reía y Florinda la miraba. Los ingenieros comenzaron a llamar a esa interferencia el eco de la vecindad. Era imperceptible para el público, pero palpable para los que estaban detrás de las cámaras. Roberto, que lo notaba todo, trató de mantener la armonía, pero también él empezó a cambiar. Comenzó a darle más protagonismo a Florinda, quizás por cariño, quizás por mantener la paz, y eso hizo que la distancia entre ambas mujeres se hiciera más grande. Sin embargo, lo que pocos saben es que María Antonieta nunca guardó rencor. En una entrevista olvidada dijo algo revelador. Yo la admiraba, pero creo que nunca pudo verme sin pensar que le quitaba algo. Esa frase resume una verdad silenciosa que habitó por años dentro del programa. No fue odio, fue comparación. No fue enemistad, fue una lucha de espejos. Una buscaba ser vista como figura, la otra como corazón. Pero la historia, el público y el tiempo decidieron que ambas quedarían unidas para siempre. Si llegaste hasta aquí, comenta Día 1 completado. Y dime si crees que la envidia puede manifestarse no como maldad, sino como una energía que busca reconocimiento. Porque lo que te voy a contar en el siguiente bloque te revelará lo que realmente ocurrió cuando Florinda intentó tomar el control creativo de los guiones y cómo, sin saberlo, esa decisión despertó una energía que cambió para siempre la relación entre ambas. Una energía que incluso hoy dicen que sigue presente en los pasillos vacíos de los antiguos estudios de Televisa. Después de aquel periodo de tensión, los cambios dentro de la producción se hicieron más evidentes. Ya no era solo una rivalidad sutil. Se sentía como un movimiento invisible que reorganizaba el destino del elenco. Florinda Mesa, con su carácter firme y su cercanía con Roberto Gómez Bolaños, empezó a tener un control casi absoluto sobre las decisiones creativas. Los libretos comenzaron a modificarse sin previo aviso y los espacios que antes pertenecían a otros personajes se redujeron misteriosamente. La Chilindrina, antes símbolo de ternura y humor, fue apareciendo cada vez menos. Nadie lo decía en voz alta, pero en el ambiente se percibía una fuerza que desplazaba, que absorbía el protagonismo. Los técnicos lo llamaban el silencio de la vecindad, una calma artificial que precedía las discusiones. Pero detrás de ese silencio había emociones contenidas, miradas que lo decían todo. Según testigos de aquella época, Florinda revisaba personalmente las escenas de María Antonieta. Observaba cada gesto, cada palabra, como si buscara algo. Una maquillista contó que en una ocasión, mientras Florinda se arreglaba frente al espejo, dijo con voz baja: «Nadie puede brillar más que yo frente a él». Nadie se atrevió a preguntarle a quién se refería, pero todos lo sabían. Lo más extraño comenzó a suceder cuando los ensayos se extendían hasta altas horas de la noche. Algunos empleados aseguraban que cuando Florinda salía del camerino, el aire se volvía más pesado y las luces del pasillo parpadeaban como si la electricidad respondiera a su estado de ánimo. Un día, al terminar una grabación, un sonidista se quedó solo en el set para revisar el audio. De pronto escuchó pasos detrás de él y una voz suave, casi susurrante, que decía: «No me borres». Volteó, pero no había nadie. Al revisar la cinta, notó que la frase había quedado grabada justo sobre una línea de diálogo de María Antonieta. Lo que más le perturbó fue que la voz no coincidía con ninguna de las actrices. Era un tono distinto, más antiguo, como si proviniera de una grabación de otro tiempo. Decidió guardar silencio, temiendo ser despedido si hablaba. Pero no fue el único que lo escuchó. Otros técnicos comenzaron a notar patrones extraños en las grabaciones.
Cuando Florinda y María Antonieta aparecían en la misma escena, las cintas se saturaban de interferencias. En una ocasión, los ingenieros reprodujeron una pista, y al invertir el sonido, descubrieron algo inquietante. Un murmullo repetía una frase que decía: «Ella no quiere estar aquí». Nadie supo si era un error técnico o algo más. Roberto, obsesionado con mantener el control, prohibió seguir investigando. Sin embargo, esa decisión solo aumentó la sensación de que algo se escapaba de su control. Florinda, cada vez más involucrada en la producción, comenzó a exigir cambios en los horarios y en la distribución del elenco. María Antonieta, con el temple de quien había dedicado su vida al personaje, soportaba el peso del ambiente con una sonrisa, pero en su mirada había un cansancio distinto, como si la risa de la Chilindrina comenzara a desvanecerse. A veces, entre escenas, se quedaba mirando los decorados como si viera algo que los demás no podían ver. Una asistente de vestuario contó que en más de una ocasión la vio susurrar algo antes de grabar, una especie de oración o promesa. Decía que lo hacía para proteger su energía, que en los estudios se sentía algo que absorbía. Y tenía razón. Las cámaras parecían captar más de lo que mostraban. En una fotografía del set, tomada durante una pausa, se observa una silueta detrás de Florinda, reflejada en un espejo. La figura parece tener el mismo peinado y los mismos lentes de la Chilindrina, aunque María Antonieta no estaba en ese momento. El fotógrafo juró que no era un montaje. Cuando reveló la imagen, la máquina se detuvo brevemente, como si algo en el negativo se resistiera. Esa foto fue guardada y nunca se mostró públicamente. Los más cercanos decían que la relación entre ambas se había vuelto espiritual, casi simbólica. Una representaba la luz exterior, el reconocimiento y el poder. La otra, la inocencia y la conexión con la gente. Dos fuerzas opuestas destinadas a coexistir, pero nunca reconciliarse. En ese equilibrio se sostenía el alma del programa. Sin embargo, el día que ese equilibrio se rompió, también algo en el ambiente cambió para siempre. Una mañana, cuando las grabaciones estaban por comenzar, Florinda llegó antes de todos y pidió cambiar el orden de las escenas. Quería grabar primero las partes donde ella aparecía. María Antonieta llegó más tarde, sorprendida al ver que su guión había sido modificado. Se acercó a Roberto, pero él no levantó la mirada. Solo dijo: «Son decisiones necesarias». Esa fue la última vez que compartieron una escena con naturalidad. Dicen que después de esa jornada, el estudio amaneció distinto. Los decorados crujían como si respiraran, los reflectores se encendían solos y un eco infantil se escuchaba cada vez que alguien mencionaba la palabra vecindad. Los técnicos dejaron de quedarse solos en el set. Decían que las sombras se movían, que había una presencia que reía bajito, una risa que no pertenecía a nadie. Si llegaste hasta aquí, comenta día 2 completado y dime si crees que la envidia puede dejar huellas que el tiempo no borra. Porque lo que te voy a contar en el siguiente bloque explica lo que ocurrió cuando María Antonieta decidió abandonar definitivamente la producción y cómo, años después en una entrevista, Florinda reveló una frase que dejó helados a todos. Nunca entendió que el espejo solo refleja lo que teme ver.